Nunca pensé que mi propia nuera sería capaz de alejarme del nieto que tanto amo. Mi nombre es Carmen. Tengo 62 años y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando perdí a mi hijo Miguel en ese terrible accidente de tráfico hace 2 años. Él tenía apenas 35 años. Era el padre más amoroso que puedas imaginar y su muerte nos destrozó a todos. Miguel había estado casado con Fernanda durante 8 años. Ella era una mujer que siempre me pareció un poco distante, pero pensé que era simplemente su personalidad. Cuando nació mi nieto Sebastián, hace 5 años, todo cambió. Ver a Miguel como padre me llenaba de una alegría indescriptible. Él venía a casa todos los domingos con el niño, me contaba sobre sus travesuras, sus primeras palabras, sus pequeños logros en el jardín de niños. Después del funeral de Miguel, Fernanda se volvió completamente diferente. Al principio, pensé que era el dolor, que todos procesamos la pérdida de manera distinta. Pero pronto noté que cada vez que llamaba para hablar con Sebastián, ella ponía excusas, que el niño estaba dormido, que tenía tarea, que no se sentía bien. Cuando pedía visitarlo, siempre había algún impedimento. Los primeros meses después de la muerte de Miguel, Fernanda aún me permitía ver a Sebastián ocasionalmente, pero esas visitas se volvieron cada vez más esporádicas y tensas. Ella se quedaba siempre presente, vigilando cada palabra que yo le decía al niño, o interrumpiendo nuestras conversaciones, o inventando actividades urgentes que requerían que Sebastián se fuera conmigo. Un día, cuando logré estar a solas con mi nieto por unos minutos mientras Fernanda fue al baño, Sebastián me dijo algo que me heló la sangre. Mamá llora mucho por las noches. Abuela, me dijo con esos ojitos tristes que se parecían tanto a los de Miguel, y a veces huele raro, como a medicina, pero no está enferma. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente durante días. Comencé a observar más detenidamente a Fernanda durante nuestras escasas visitas. Notaba que sus ojos se veían vidriosos, que a veces hablaba demasiado rápido o demasiado lento, que sus manos temblaban ligeramente, pero yo no quería creer lo que estaba viendo. Después de todo, acababa de perder a su esposo y tenía derecho a estar tomando algún medicamento por la depresión o la ansiedad. Fue entonces cuando las visitas se volvieron aún más raras. Fernanda comenzó a inventar historias cada vez más elaboradas sobre por qué no podía ver a Sebastián, que el niño había desarrollado problemas de comportamiento y que el psicólogo recomendaba limitar las visitas de familiares, que ella misma estaba en terapia y necesitaba espacio para sanar, que mi presencia le recordaba demasiado a Miguel y eso la deprimía. Pasaron meses en los que apenas vi a mi nieto. Cuando finalmente lograba hablar con él por teléfono, el niño sonaba diferente, más callado, menos espontáneo. Ya no me contaba sobre sus juegos o sus amigos del colegio. Sus respuestas eran cortas, como si alguien le hubiera enseñado qué decir y qué no decir. La situación se volvió insostenible cuando Fernanda comenzó a faltar a las fechas importantes. El cumpleaños de Sebastián llegó y cuando llamé para felicitarlo, ella me dijo que no era un buen momento, que el niño estaba castigado. Castigado un niño de 5 años en su propio cumpleaños. Eso no tenía sentido. Decidí ir a su casa sin avisar. Cuando llegué, toqué la puerta durante varios minutos antes de que Fernanda abriera. Su aspecto me alarmó inmediatamente. Tenía el cabello desarreglado, los ojos rojos e hinchados, y llevaba la misma ropa que había visto 2 días antes. Cuando le pregunté por Sebastián, me dijo que estaba en casa de una amiga, pero su voz sonaba pastosa, como si le costara articular las palabras. Insistí en entrar para esperarlo, pero ella se puso nerviosa, bloqueando la entrada con su cuerpo. Fue entonces cuando escuché la voz de Sebastián desde adentro, llamándola, «Mamá, mamá», y gritaba, pero Fernanda siguió insistiendo en que el niño no estaba ahí. Cuando finalmente logré pasar, encontré a mi nieto sentado en el sillón de la sala,
viendo televisión. Tenía puesta la misma ropa del día anterior, estaba sucio y había platos con comida a medio comer esparcidos por toda la mesa. Sebastián corrió hacia mí y se aferró a mis piernas como si no me hubiera visto en años. Realmente habían pasado casi 2 meses desde nuestra última visita. Abuela, me dijo, y pude ver lágrimas en sus ojos. Quería llamarte, pero mamá dice que tu teléfono está descompuesto. Miré a Fernanda, quien evitaba mi mirada, y le dije que hablaríamos más tarde. Esa noche no pude dormir. Algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, decidí llamar a la escuela de Sebastián para preguntar sobre su asistencia. Lo que me dijeron me dejó helada. Sebastián había faltado 12 días en las últimas 3 semanas. Cuando pregunté por qué, me dijeron que Fernanda había llamado reportándolo enfermo, pero que cuando el niño regresaba, las maestras notaban que se veía descuidado y a veces llegaba sin desayunar. También me contaron que en varias ocasiones Fernanda había llegado tarde a recogerlo y que una vez la directora tuvo que llamarla múltiples veces porque se había quedado dormida y no contestaba el teléfono. Los maestros habían comenzado a preocuparse, pero no sabían exactamente qué hacer porque técnicamente no había signos evidentes de abuso físico. Esa información me confirmó lo que ya sospechaba. Fernanda tenía un problema serio y mi nieto estaba pagando las consecuencias. Decidí que tenía que actuar, pero sabía que necesitaba evidencia sólida antes de tomar cualquier medida legal. Comencé a documentar todo. Cada llamada telefónica, cada visita cancelada, cada excusa extraña. También comencé a hablar con vecinos de Fernanda, de manera muy discreta. Lo que descubrí me rompió el corazón. Varios vecinos habían notado que Fernanda salía de su casa a horas muy extrañas, a veces dejando a Sebastián solo. Una señora mayor que vivía al lado me contó que había visto al niño asomarse por la ventana llorando, mientras su madre no estaba en casa. Otro vecino me dijo que había visto a hombres extraños visitando la casa de Fernanda muy tarde en la noche y que a veces se escuchaban gritos y ruidos fuertes. Todo esto pintaba un cuadro muy preocupante de la situación en la que estaba viviendo mi nieto. Decidí contratar a un investigador privado. Sé que puede sonar extremo, pero necesitaba evidencia real de lo que estaba pasando. No podía simplemente acusar a Fernanda sin pruebas, especialmente porque ella era la madre de Sebastián y, legalmente, tenía todos los derechos sobre él. El investigador, un hombre llamado Roberto, comenzó su trabajo de inmediato. En menos de una semana, ya tenía información que confirmaba mis peores temores. Fernanda estaba comprando drogas, específicamente pastillas de oxicodona y fentanilo, a través de contactos que había hecho en línea. Aparentemente, había comenzado con medicamentos prescritos después de la muerte de Miguel, pero cuando se acabaron las recetas, había recurrido al mercado negro. Roberto me mostró fotografías de Fernanda reuniéndose con traficantes, videos de ella comprando sustancias ilegales y registros de sus compras en línea usando tarjetas de crédito. Pero lo más devastador fue cuando me enseñó las imágenes de mi nieto, solo en casa, mientras su madre estaba fuera comprando drogas o en estados de inconsciencia por el consumo. Las fotografías mostraban a Sebastián intentando prepararse algo de comer, usando una silla para alcanzar la alacena, tratando de abrir latas de comida con sus pequeñas manos. En una imagen particularmente desgarradora, se veía al niño tapando a su madre con una manta mientras ella yacía inconsciente. En el sofá, Roberto también había descubierto algo más perturbador. Fernanda había estado mintiendo sobre las circunstancias de la muerte de Miguel. Según los registros oficiales que él había conseguido, mi hijo no había muerto en un accidente de tráfico como nos habían dicho. Había muerto por una sobredosis accidental de medicamentos mezclados con alcohol. Cuando Roberto me mostró el reporte forense real, sentí como si el mundo se tambaleara a mi alrededor.
Miguel había estado luchando contra una adicción a los analgésicos que había comenzado después de una lesión en el trabajo. Fernanda no solo sabía sobre esta adicción, sino que había estado facilitándola, comprando medicamentos para ambos. La noche que Miguel murió, ambos habían estado consumiendo, pero Fernanda había sobrevivido porque había tomado menos cantidad. Ella había inventado toda la historia del accidente de tráfico para ocultar la verdad sobre su propia participación en la muerte de mi hijo. Había sobornado a alguien en la morgue para que alterara el reporte inicial y había manipulado toda la situación para que pareciera que Miguel había muerto como un héroe trágico, no como una víctima de las drogas. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. No solo había perdido a mi hijo por culpa de esta mujer, sino que ella había continuado con su adicción, poniendo en peligro a mi nieto, y además me había estado mintiendo durante 2 años, permitiendo que yo llorara a mi hijo sin conocer la verdad sobre su muerte. Pero mi prioridad era Sebastián, tenía que sacarlo de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Roberto me aconsejó que llevara toda la evidencia a un abogado especializado en derecho familiar inmediatamente. El abogado, la licenciada Patricia Mendoza, revisó toda la evidencia que habíamos recopilado. Me dijo que teníamos un caso muy sólido para solicitar la custodia de emergencia de Sebastián, pero que el proceso legal podría ser complicado y largo. Mientras tanto, mi nieto seguía en peligro. Decidimos presentar una demanda de custodia inmediata, alegando negligencia infantil y exposición a ambientes peligrosos. También reportamos la situación a los servicios de protección infantil, proporcionando toda la evidencia que habíamos recopilado. Pero Fernanda no se iba a quedar quieta. Cuando recibió los papeles legales, se puso furiosa. Me llamó gritando, acusándome de intentar robarle a su hijo, de ser una abuela entrometida y manipuladora. Me amenazó con mudarse a otro estado y llevar a Sebastián donde nunca pudiera encontrarlo. Esa amenaza me aterró. Sabía que era capaz de cualquier cosa. En su estado mental, llamé inmediatamente a mi abogada, quien contactó al juez para solicitar una orden de restricción que impidiera que Fernanda sacara a Sebastián del estado. Los siguientes días fueron una pesadilla. Fernanda comenzó a llamarme a todas horas, a veces llorando, suplicándome que retirarle la demanda, prometiendo que cambiaría, que entraría en rehabilitación. Otras veces me gritaba, me insultaba, me culpaba por la muerte de Miguel, diciendo que yo había sido una madre terrible y que por eso mi hijo había terminado como terminó. Pero yo sabía la verdad ahora. Miguel había caído en las drogas. Sí, pero Fernanda había sido su cómplice, no su víctima. Ella había facilitado su adicción en lugar de ayudarlo a superarla. Y ahora estaba haciendo lo mismo consigo misma, mientras mi nieto sufría las consecuencias. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. Fernanda se presentó con su propio abogado, un hombre que claramente no había revisado bien el caso. Cuando la licenciada Mendoza comenzó a presentar nuestra evidencia, vi cómo la cara de Fernanda se descompuso gradualmente. Las fotografías de Sebastián solo en casa, los videos de ella comprando drogas, los registros médicos que mostraban su adicción, todo fue presentado meticulosamente. Pero lo que más impactó al juez fue cuando presentamos la evidencia sobre la muerte real de Miguel. Fernanda intentó negar todo, pero la evidencia era abrumadora. Su propio abogado le sugirió que aceptara un acuerdo en lugar de ir a juicio, porque el caso era imposible de ganar. El juez otorgó la custodia temporal de Sebastián a mi favor, con la condición de que Fernanda podría tener visitas supervisadas si entraba en un programa de rehabilitación y se mantenía limpia por al menos 6 meses. Cuando finalmente pude llevar a Sebastián a mi casa, el niño estaba confundido y asustado. No entendía por qué había tantos adultos hablando sobre él, por qué su mamá lloraba tanto, por qué de repente estaba viviendo conmigo. Le expliqué, de la manera más suave posible. Su mamá estaba enferma y necesitaba ayuda,
y que él se quedaría con la abuela hasta que ella se sintiera mejor. Los primeros días fueron difíciles. Sebastián tenía pesadillas, se despertaba llorando, preguntaba constantemente por su madre, pero también comencé a notar señales de que había estado viviendo en un ambiente muy estresante. Sobresaltaba cada vez que escuchaba ruidos fuertes, había desarrollado hábitos nerviosos como morderse las uñas hasta sangrar, y tenía miedo de que se acabara la comida. Llevé a Sebastián con una psicóloga infantil, la doctora Laura Ramírez, quien confirmó que el niño había estado viviendo en una situación de estrés traumático. Me explicó que los niños que viven con padres adictos desarrollan patrones de comportamiento muy específicos y se vuelven excesivamente responsables para su edad, aprenden a caminar en silencio para no despertar al padre inconsciente, se acostumbran a cuidar de sí mismos porque no pueden depender del adulto. Sebastián mostraba todos estos síntomas. La doctora Ramírez me dijo que la recuperación sería un proceso largo, pero que con amor, estabilidad y terapia, el niño podría sanar. Mientras tanto, Fernanda había entrado en un programa de rehabilitación, como había ordenado el juez, pero según los reportes que recibía mi abogada, no estaba cooperando completamente. Había intentado escapar del centro 2 veces y cuando estaba ahí, se negaba a participar en las sesiones de terapia grupal. También descubrimos que tenía deudas enormes con varios traficantes. Aparentemente, había estado comprando drogas a crédito y debía miles de pesos. Algunos de estos individuos habían comenzado a amenazarla y, por extensión, a amenazar a cualquiera asociado con ella. Esto me preocupó muchísimo. No quería que Sebastián estuviera en peligro por culpa de las deudas de drogas de su madre. Mi abogada solicitó protección adicional para nosotros y temporalmente tuvimos que cambiar nuestras rutinas y ser más cuidadosos sobre nuestros movimientos. Un día, cuando había pasado ya un mes desde que Sebastián estaba conmigo, él me dijo algo que me partió el corazón. Abuela, me dijo mientras desayunábamos. Yo sabía que mamá estaba enferma, pero no sabía cómo ayudarla. A veces trataba de despertarla, pero no podía. Tenía miedo de que se muriera como papá. Ese niño de 5 años había estado cargando con una responsabilidad que ningún niño debería cargar. Había estado tratando de cuidar a su madre adicta, sintiéndose responsable por su bienestar, viviendo con el terror constante de que ella pudiera morir también. Le aseguré que no había sido su responsabilidad cuidar de su mamá, que los niños no tenían que cuidar a los adultos, que eso era trabajo de otros adultos, pero podía ver que iba a tomar mucho tiempo y mucha terapia para que él realmente entendiera y aceptara eso. 3 meses después, Fernanda salió del programa de rehabilitación. Oficialmente, lo había completado, pero todos sabíamos que había sido más una actuación que una recuperación real. Su primer privilegio de visita supervisada fue en mi casa, con una trabajadora social presente. Cuando Fernanda llegó, se veía diferente. Había perdido mucho peso, tenía el cabello más corto y vestía ropa que no reconocí, pero había algo en sus ojos que me inquietó. Seguían teniendo esa mirada vidriosa que había aprendido a asociar con su consumo de drogas. Sebastián corrió hacia ella, emocionado de ver a su madre, pero después de unos minutos, comencé a notar que él también se veía incómodo. Fernanda estaba actuando de manera extraña, hablando demasiado rápido, haciendo promesas exageradas sobre cosas que harían juntos cuando ella recuperara la custodia. La trabajadora social también notó estos comportamientos. Después de la visita, me dijo que recomendaría que Fernanda fuera sometida a pruebas de drogas aleatorias antes de futuras visitas. Resulta que mis sospechas eran correctas. La primera prueba de drogas que le hicieron a Fernanda salió positiva para opiáceos. Había estado consumiendo durante todo el tiempo que supuestamente estaba en rehabilitación o había recaído inmediatamente después de salir. Esto violaba completamente las condiciones de su acuerdo con el tribunal.
Mi abogada presentó inmediatamente una moción para suspender las visitas y hacer permanente mi custodia de Sebastián, pero Fernanda no se iba a rendir fácilmente. Contrató a un nuevo abogado, uno más agresivo, y comenzó a pelear la custodia. Con todo lo que tenía, su nueva estrategia era atacarme a mí, alegando que yo era demasiado mayor para cuidar de un niño de 5 años, que estaba tratando de reemplazar a Miguel a través de Sebastián, y mi intervención había causado más daño que beneficio. También comenzó a mentir sobre su propio progreso. Alegaba que la prueba de drogas había sido un falso positivo. Estaba siendo saboteada por el sistema, que yo había sobornado a la trabajadora social para que diera reportes negativos sobre ella. El nuevo juicio fue mucho más difícil que la audiencia preliminar. El abogado de Fernanda presentó testimonios de personas que ella había convencido de que yo era una abuela controladora y manipuladora. Incluso trajo a algunos familiares de su lado que testificaron que ella había sido una madre amorosa antes de la muerte de Miguel. Pero nosotros teníamos la evidencia. Roberto, el investigador privado, había continuado documentando el comportamiento de Fernanda. Tenía video de ella comprando drogas solo 2 semanas antes del juicio. Tenía registros de sus comunicaciones con traficantes. Tenía evidencia de que había estado mintiendo sobre su participación en programas de rehabilitación. Más importante aún, teníamos el testimonio de la doctora Ramírez sobre el progreso de Sebastián desde que había estado viviendo conmigo. El niño había mejorado dramáticamente en todos los aspectos: su rendimiento escolar, su comportamiento social, sus patrones de sueño, su salud general. La doctora explicó al tribunal que regresar a Sebastián con su madre en su estado actual sería devastador para su desarrollo psicológico. El niño había comenzado a sentirse seguro y estable, y otro cambio traumático podría causar daños permanentes. El día del veredicto, yo estaba más nerviosa de lo que había estado en toda mi vida. Sebastián estaba en la escuela, sin saber que ese día se decidiría su futuro. Yo me senté en esa sala del tribunal, mirando a Fernanda, quien se veía demacrada y desesperada. Cuando el juez comenzó a hablar, sentí que mi corazón se detenía. Revisó toda la evidencia, discutió los testimonios de ambas partes, y finalmente llegó a su decisión. La custodia permanente de Sebastián me fue otorgada a mí. Fernanda perdió todos sus derechos parentales, con la única excepción de que podría solicitar visitas supervisadas en el futuro si lograba mantener la sobriedad por un periodo de 2 años consecutivos y completaba un programa de rehabilitación certificado. Fernanda comenzó a llorar cuando escuchó el veredicto. Parte de mí sintió pena por ella, porque sabía que en el fondo era una persona enferma, no malvada, pero la parte más grande de mí se sintió aliviada. Sebastián estaría seguro. Podría crecer en un ambiente estable, lleno de amor, sin el terror constante de que su único padre restante pudiera morir por una sobredosis. Cuando llegué a casa esa tarde, Sebastián estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Le expliqué, de la manera más apropiada para su edad, que ahora viviría conmigo permanentemente. Él me miró con esos ojos grandes y serios, y me preguntó si eso significaba que su mamá no volvería a casa. Le dije que su mamá estaba muy enferma, que necesitaba mucho tiempo para mejorarse, y que mientras tanto, él se quedaría conmigo porque yo lo amaba muchísimo y quería cuidar de él. Sebastián asintió, y luego me abrazó. «Abuela», me dijo, «yo sabía que mamá estaba enferma, pero no sabía que tú también estabas triste. Ahora podemos cuidarnos juntos, ¿verdad?». Esas palabras me hicieron llorar. Este niño, que había pasado por tanto trauma, que había perdido efectivamente a ambos padres, seguía siendo capaz de amor y compasión, seguía preocupándose por los demás, e incluso después de todo lo que había sufrido. Le prometí que sí, que nos cuidaríamos juntos, que yo estaría ahí para él siempre, que nunca tendría que preocuparse por cuidar de un adulto otra vez, que su única responsabilidad era ser un niño, jugar, aprender,
de crecer feliz. Han pasado 6 meses desde el veredicto final. Sebastián está floreciendo de maneras que nunca imaginé posibles. Su maestra me dice que es uno de los niños más brillantes y bondadosos de su clase. Ha hecho amigos, participa en actividades escolares, y ha desarrollado una pasión por los libros que me recuerda mucho a su padre cuando era pequeño. Pero más importante que todo eso, Sebastián ha recuperado su risa. Esa risa espontánea y contagiosa que había perdido durante esos meses terribles con su madre. Ahora se ríe cuando jugamos, cuando vemos películas juntos, cuando le cuento historias sobre su padre. Hemos establecido nuevas tradiciones. Todos los domingos vamos al parque donde Miguel solía llevarlo. Sebastián me cuenta sobre su semana, sobre sus amigos, sobre las cosas que está aprendiendo. A veces habla sobre su madre, preguntándose cómo está, si está mejorando. Yo le respondo con honestidad, de manera apropiada para su edad, y siempre le recuerdo que la enfermedad de su madre no es culpa suya. La doctora Ramírez dice que Sebastián está haciendo un progreso excepcional. Sus pesadillas han disminuido significativamente. Ya no tiene miedo cuando se acaba la comida y ha aprendido a confiar en que yo estaré ahí cuando me necesite. Todavía hay días difíciles, momentos cuando la pérdida de sus padres lo golpea fuertemente, pero ahora tiene las herramientas emocionales para procesar esos sentimientos de manera saludable. En cuanto a Fernanda, he sabido muy poco de ella. Desde el juicio, según mi abogada, ha tenido varios arrestos relacionados con drogas y no ha hecho ningún esfuerzo real por entrar en rehabilitación. Parte de mí espera que algún día encuentre la fortaleza para recuperarse, no solo por ella, sino por Sebastián, quien merece tener una madre saludable en su vida, si eso es posible, pero he aprendido que no puedo salvar a Fernanda. No pude salvar a Miguel. Lo único que puedo hacer es proteger y amar a Sebastián con todo mi corazón y darle la mejor vida posible. Hay algo que he aprendido a través de esta experiencia terrible. A veces las personas que más amas pueden estar en las situaciones más peligrosas, y puede que no te des cuenta hasta que es casi demasiado tarde. Yo casi pierdo a mi nieto porque no quise ver las señales de advertencia sobre Fernanda, porque pensé que era solo dolor por la muerte de Miguel, cuando en realidad era algo mucho más serio. Si hay algo que quiero que otros abuelos, o padres, o familiares aprendan de mi historia, es que confíen en sus instintos. Si algo no se siente bien, si un niño parece estar en peligro, no tengan miedo de investigar y de hacer preguntas difíciles, de tomar medidas legales si es necesario. Los niños dependen de los adultos para protegerlos, y a veces eso significa protegerlos incluso de sus propios padres. No es fácil, no es agradable, y ciertamente no es algo que uno espere tener que hacer, pero cuando la vida de un niño está en peligro, no hay alternativa. También he aprendido sobre el poder del amor incondicional. Sebastián llegó a mi casa traumatizado, asustado, cargando con responsabilidades que ningún niño debería cargar, pero con paciencia, consistencia y mucho amor, ha logrado sanar de maneras que me asombran todos los días. Todos los días me levanto agradecida de tener a este niño maravilloso en mi vida. Sí, criar a un nieto a los 62 años no es lo que había planeado para esta etapa de mi vida. Hay días cuando estoy cansada, cuando me pregunto si tengo la energía para ser el único padre que Sebastián tiene ahora, pero luego él me sonríe, o me cuenta sobre algo emocionante que pasó en la escuela, o me da uno de sus abrazos espontáneos, y recuerdo por qué valió la pena pelear por él. Sebastián me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para crear una nueva familia, para encontrar propósito en las circunstancias más difíciles. Él me ha dado una razón para vivir que no sabía que necesitaba después de perder a Miguel. Cada noche, cuando lo arropo en su cama, le digo que lo amo, que estoy orgullosa de él, que mañana será otro día lleno de posibilidades. Y él me responde, yo también te amo, abuela.
Gracias por cuidar de mí. Esas palabras valen más que cualquier cosa que haya perdido en esta batalla. Valen más que el dolor de descubrir la verdad sobre la muerte de Miguel. Valen más que el estrés de los juicios y las noches sin dormir preocupándome por el futuro. Porque al final del día, logré lo que me propuse. Sebastián está seguro, está amado y tiene la oportunidad de crecer y convertirse en el hombre maravilloso que sé que puede ser, tal como su padre habría querido. Si tú estás pasando por una situación similar, o si sospechas que un niño en tu vida está en peligro, no tengas miedo de actuar. Busca ayuda profesional, documenta todo lo que puedas y no te rindas. Los niños necesitan adultos que estén dispuestos a luchar por ellos, incluso cuando es difícil. Incluso cuando parece imposible. Mi historia no es única. Hay miles de abuelos criando nietos, miles de familias luchando contra la adicción, miles de niños que necesitan que alguien los proteja. Pero cada historia individual importa. Cada niño salvado es una victoria. Espero que mi experiencia te haya dado algo en que pensar, algo que te haga reflexionar sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Si esta historia te tocó de alguna manera, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias como esta. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta experiencia, compártela con ellos, porque al final, todos somos responsables de cuidar a los niños en nuestras comunidades, y juntos podemos hacer la diferencia en sus vidas.